Vamos a continuar con este aprendizaje y con este discipulado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Versículo 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, venimos ahora hablando, conociendo al Señor, el amor del Señor, lo amoroso que es. Y como discípulos del Señor, pues decimos o vamos aprendiendo que el discípulo es el que imita a su maestro, el que cada medida que pasa el tiempo se va pareciendo más a su maestro y tiene como meta máxima llegar a ser como su maestro. Amén. Y entonces nosotros para ser discípulos de Jesús necesitamos conocer quién es, cómo fue Jesús y cómo sigue siendo. Y ya aprendimos lo de la obediencia, ahora estamos en el tema del amor, en la parte del amor. Si hay algo, les decía la vez pasada, si hay un tema importante que la palabra de Dios resalta sobre todos, es el amor. Por eso el apóstol Pablo dice: nada sirve, nada tiene valor si no hay amor. Puedo hacer milagros, puedo hacer lo que sea, puedo hablar, puedo cantar, puedo tocar, puedo predicar, puedo profetizar, puedo hacer grandes cosas, maravillas, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Y entonces, si nosotros queremos llegar a ser discípulos, aquí en este pasaje dice que el que quiera llegar a ser discípulo tiene que aprender a amar. Tiene que ser una persona, un hombre, una mujer amoroso como Jesús. Amén. Porque es imposible o no cuadra decir yo soy discípulo de Jesús si no amo. Por eso dice también el apóstol Juan: si alguno dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, ¿qué dice? Es un mentiroso. Si alguno dice que es discípulo del Señor pero no ama a sus hermanos, si no ama a su prójimo, no es cierto. No es cierto. Por eso es que para ser discípulos, les decía, una cosa es creer, una cosa es recibir la salvación, y otra muy diferente y más difícil es ser discípulos. Y entonces, si uno sigue teniendo algo contra alguien, difícilmente podrá ser considerado un discípulo del Señor. Y por eso aquí dice, esa es la señal. Por esto los conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Ahora, pasa algo. El llamado para ser discípulos no es solo para unos. Estamos aprendiendo esto, amén. Todos estamos llamados a ser discípulos del Señor. El llamado no es solamente a creer. El llamado es a ser discípulos de Jesús. Amén. Tú fuiste llamado para que te vuelvas un discípulo, y que para alcanzar la meta del supremo llamamiento, para alcanzar la salvación, nosotros necesariamente tenemos que lograr ser discípulos del Señor. Amén. Prácticamente el que no es discípulo del Señor no alcanza la salvación. Y entonces, ¿pero por qué? Si la Biblia dice que con creer es suficiente. Sí, pero aquí le acabo de mencionar que el apóstol Pablo dice que si yo tengo toda la fe del mundo y no tengo amor, de nada sirve. Amén. Pero mire que si bien es ese llamado, si hay algo que uno observa en la iglesia del Señor, y cuando, nuevamente les digo, cuando hablo de iglesia me refiero a todo ministerio cristiano. Amén.
Nosotros somos una congregación que forma parte de la iglesia. Amén. Somos una parte de todo el cuerpo que se llama iglesia. Y cuando uno mira la iglesia, todo el cuerpo, si hay algo que uno nota, es la falta de amor. La ausencia del amor en los que se supone que somos los discípulos del Señor. La señal por excelencia por la cual nos conocerán si somos discípulos de Jesús es el amor. Y uno mira las iglesias o la iglesia, las congregaciones, los ministerios, y si hay algo que sobresale es la falta de amor. Si hay algo por lo cual hoy se conocen los ministerios es porque no hay amor. ¿No le parece contradictorio? Cuando es por lo que nos deberían conocer. Y tal vez una de las razones es porque no hemos aprendido a amar. No hemos aprendido ese amor como aprendimos la vez pasada, la diferencia que hay entre el amor que nosotros conocemos y el amor que la Biblia nos enseña, y el amor de Dios, el amor de Cristo. Es muy diferente el amor que el ser humano conoce, maneja, domina, está acostumbrado al del Señor. Por eso es que tenemos que aprender a ser discípulos. Tenemos que aprender a amar como ama el Señor. El amor del Señor no es el mismo amor del mundo. Así como la paz del Señor no es la misma paz del mundo. Amén. Así como el gozo del Señor no es el mismo gozo del mundo. Así como la sabiduría de Dios no es la misma sabiduría del mundo. El amor de Dios no es el mismo amor del mundo. Y pues como desafortunadamente nosotros venimos del mundo, esa es la costumbre, la forma de ser nuestra. Nosotros amamos es como aprendimos. Y por eso en las iglesias, en la iglesia, en los ministerios, uno ve es la ausencia del amor de Dios. De pronto hay amor de hombre. Ese amor que es, ¿qué decíamos la vez pasada? ¿Cómo es el amor del Señor? El que debemos aprender. ¿Cómo? Independiente, incondicional. Y en cambio el amor del hombre es dependiente. Te amo, ¿por qué? Te amo porque me gusta tu forma de ser, porque me gusta tu físico, porque te gusta lo que a mí me gusta, porque haces lo que a mí también me gusta hacer, porque tienes o porque no tienes. Y el día que se acaba el porque, se acaba el amor. Y entonces en los ministerios los creyentes practican mucho ese amor y no el amor de Cristo. Por eso muchos están hasta que les dura el amor en la iglesia, en las congregaciones. Yo les digo, ¿cuántas personas a mí me han dicho que me aman? Más que al papá, en el caso mío, los que tienen papá, yo lo amo al pastor más que a mi papá, o como mi papá, y la pastora como a la mamá. Y a uno le han hecho muchas personas muchas manifestaciones de amor, pero cuando ha pasado algo, el comportamiento, las obras no corresponden a ese amor, sino es un odio, es un resentimiento, un rencor. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Estuvieron mintiendo? No, sentían cuando lo dijeron. Uno no puede decir, por ejemplo, si alguien hoy me dice, pastor, yo usted lo amo, yo no le puedo decir que esté mintiendo, de pronto lo siente. Pero es que decíamos la vez pasada que el amor de Dios no es un sentimiento, no es algo que se siente. Pero la gente cuando lo dice lo siente.
pero después no. Y eso es una manifestación de que lo aman a uno, o entre nosotros nos amamos, pero no con el amor del Señor, porque el amor del Señor, una característica del amor de Dios es que nunca deja de ser. Por eso dice, con amor eterno te he amado. Y en Corintios dice, el amor de Dios nunca deja de ser. Pase lo que pase, sea lo que sea, el Señor nunca nos va a dejar de amar. Por más de que nosotros, como se dice, la embarremos, por más de que nosotros le ofendamos, por más de que nosotros pequemos, el Señor nunca nos va a dejar de amar. Porque Él con amor eterno nos ha amado. Y entonces, les decía, uno mira los ministerios y hay una contradicción. Uno va a la Biblia y dice, por esto nos conocerán. Y uno va a ver y falta eso. Hay una ausencia. Ahora, ¿por qué es eso? Mire que en este capítulo que estamos leyendo de 13 de Juan, esta es la última noche que Jesús estuvo con los discípulos. Ya a las siguientes horas lo iban a arrestar y al otro día ya lo iban a crucificar. Y si usted lee con atención en la Biblia los pasajes de ese tiempo, de esa última noche de Jesús con los discípulos, si hubo algo que el Señor estuvo hablándoles fue acerca del amor. El tema que el Señor les habló antes de irse fue el amor. Por eso este capítulo 13 es de la última noche que Él estuvo con ellos. Y les insistía que se amen. Y les insistía y les hablaba. Y cuando le oró al Padre, también en esa oración que hizo, lo que le pedía a Jesús al Padre era que ellos sean uno conmigo, así como tú y yo somos uno, así como tú eres en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros. Y entonces Jesús, mire que les habló mucho del amor y también de la unidad. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha y directa entre el amor y la unidad. ¿Por qué le digo que entre los ministerios hay mucha ausencia de amor? Porque no hay unidad. Hay mucha división, hay mucha pelea, hay mucha contienda. Los unos miran mal a los otros. Que porque esto, que porque lo otro, que porque se viste de una forma, que porque come otra cosa, que porque habla así, que porque toca esa música, que porque están en tal lugar, que porque la gente que tienen. Y hay mucha división en el cuerpo del Señor. Porque falta amor, porque si hay algo que produce el amor es unión. El fruto del amor es la unidad. El resultado del amor es la unión. Por eso la iglesia al principio era tan poderosa, porque era una iglesia unida. La mejor, les decía un día, la mejor manifestación, la mejor versión, hablemos así en términos de hoy en día, la mejor versión de la iglesia de Jesucristo fue la que quedó cuando recién Él se fue. Porque de ahí para acá ha venido cambiando la versión de la iglesia y cada vez es peor. Y cada vez es más desfigurada a lo que Dios quiere que sea la iglesia. Cada vez la iglesia se aleja en lugar de acercarse. Por eso es que Jesús no ha venido pronto. Porque Él dijo vengo pronto y han pasado más de 2000 años y nada que viene. Y algunos, dice la Biblia, dicen que Jesús no viene porque Dios no puede cumplir la promesa. Y dice la tienen por tardanza. Pero no es que Dios se tarde en cumplir lo que promete, sino que ¿qué? Porque es que Dios retarda o se tarda en cumplir lo que promete, las promesas. No es porque sea lento, no es porque no pueda, no es porque quiera, porque sí. ¿Por qué razón? ¿Cómo?
Dice, porque tiene paciencia, esperando a que los hombres procedan al arrepentimiento. Y si hay algo de lo que nosotros debemos de arrepentirnos, es de no amar como ama el Señor. ¿Ah? ¿Qué le parece? Muchas veces nos arrepentimos del pecado, y está bien, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero la Biblia dice también que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es contado como pecado. Y entonces una de las cosas que Dios espera, y algo de lo que nosotros tenemos que arrepentirnos, es de no amar como el Señor nos ama. Espero que le pongan atención a lo que estamos hablando. Y yo le doy gracias al Señor, y creo que también con respecto a la palabra nos ha dado cosas especiales el Señor con respecto a la palabra. Piedras preciosas. Y todos tenemos que arrepentirnos de no amar como Él nos ha amado. Ahora, ¿por qué Jesús, por qué Jesús les habló tanto del amor justo antes de irse? Les decía, la mejor versión de la iglesia fue la del primer siglo. Por eso, porque esa iglesia aprendió a amar con el amor del Señor. Ellos se amaban como el Señor los amó. Pero Jesús les insistió mucho. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que eso no iba a durar. Jesús sabía que el amor se iba a ir enfriando, como dice la Biblia. ¿Sí han leído ese versículo? Dice que con el paso del tiempo, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y Jesús sabía que Él dejó la iglesia en el punto que es. Por eso la iglesia del primer siglo era tan poderosa. Jesús la dejó. Así es como Dios quiere ver la iglesia para venir. Y por esa iglesia es que el Señor va a venir. Por una iglesia así como la del primer siglo. Dice que todo lo tenían en común y todo lo compartían y estaban unánimes y juntos. Amén. No como hoy en día está la iglesia dividida, porque ha dejado que el amor se enfríe, porque no ha cuidado el amor, o porque no ha aprendido a amar. Y tal vez porque no ha aprendido, porque no, como dice el libro de Romanos, no hay quien les enseñe a amar. Porque ¿cómo aprenderán o cómo creerán si nadie les predica? Dice. Y Jesús les insistió, les decía, porque Él sabía. ¿Qué sabía Jesús? Que el amor se iba a enfriar. ¿Qué es lo que enfría el amor? ¿Qué era que sabía Jesús? Debo decir, cosas que enfrían el amor: las dificultades, los problemas. Eso enfría el amor. Eso va apagando el amor. Y Jesús sabía que ya cuando Él no esté, la iglesia iba a ser muy atacada. El diablo se iba a levantar con todo. Por eso un día le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los de Juan sí. Y Jesús les dijo: lo que pasa es que pues cuando el novio está en la casa o cuando la novia está con el novio, pues no ayuna. Pero va a llegar un tiempo en donde el novio les será quitado y ahí sí van a tener que ayunar y afligirse y humillarse, hablando de el tiempo en que Él ya no iba a estar. Y cuando Él se fue, la iglesia empezó a ser perseguida. Todos conocen la historia. Por eso Jesús, porque Él sabía que se venía todo eso, les insistía que cuiden el amor, que no se dejen de amar, que van a haber dificultades, el diablo se va a meter, el diablo va a tentar, les va a hacer ver, les va a hacer sentir, les va a hacer oír, y va a hacer aún que los errores de otros cometan, que eso es lo que ha pasado. Por eso es que el amor en las iglesias, en los ministerios se ha enfriado. El diablo sabe. El diablo conoce bien lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que una casa dividida
no puede permanecer, no puede prevalecer. Y entonces, ¿cómo se divide la iglesia? Apagando el amor. Y entonces el diablo es el que pone tentaciones, el diablo mete la mano ahí para que en la iglesia hayan pleitos, para que entre los ministerios hayan problemas, hayan divisiones. Y los creyentes no hacemos nada por pelear contra eso, sino que nos dejamos llevar por esas divisiones. Y en lugar de calafatear la iglesia por dentro y por fuera, como lo hizo Noé con el arca, acentuamos más en la división o en el golpe que el diablo da para formar, como en esa pared que está resquebrajada. Es como si nosotros le hiciéramos más grande el hueco, guardando rencor, alimentando esas cosas que dividen, que separan. El amor tiene una relación directa con la unidad. Donde hay amor hay unidad. El amor se enfría y hay separación. Así es en los matrimonios, ¿sí o no? Muchos se separan, ¿por qué? No, porque se nos acabó el amor. ¿Y por qué se les acabó el amor? Si cuando se casaron, mejor dicho, decían donde sea, como sea, mientras estemos juntos, así sea donde sea. Sí, pero cuando ya vinieron a poner en práctica el donde sea, no hay plata para esto, no hay para esto. Empezaron los problemas, las peleas, y se va enfriando y se va apagando. Por eso la Biblia lo describe el amor, por ejemplo, dice como el vínculo perfecto. El vínculo es la unión. O también la Biblia habla del amor como cuerdas de amor. ¿Para qué son las cuerdas? Para atar, para unir. Amén. También la Biblia lo describe el amor no solamente como un vínculo. Y entonces estamos aprendiendo a amar. Si queremos ser discípulos, tenemos que ser amorosos. Y el amor entonces nos lleva a unirnos, a buscar la unidad. Si nosotros queremos ser verdaderos discípulos y que nos conozcan como discípulos del Señor, como dice aquí, por esto los conocerán, que se amen los unos a los otros, quiere decir que nosotros debemos cuidarnos de que no seamos nosotros los propiciadores de las divisiones, de las contiendas. El creyente tiene que ser todo lo contrario. Si realmente ama, tiene que procurar lo contrario, la unidad del cuerpo, la unión del cuerpo. Amén. Y no alimentar la división, mucho menos ser causa de división. Ahí se ve el amor. Amén. También la Biblia describe el amor, ¿saben cómo qué? Como un vestido. La palabra de Dios, el amor de Dios es como un vestido. Y por eso dice en el libro de Colosenses 3:14, dice, revestíos del amor. Es como ponerse un vestido encima, una cubierta, una capa. Por eso dice que el amor cubre. ¿Qué cubre? Multitud de pecados. Es una cubierta. Es un vestido. ¿El vestido sirve para qué? ¿Para qué sirve el vestido? ¿Para qué sirve la ropa? ¿Para qué la usamos nosotros? ¿Cómo? Para proteger nuestro cuerpo, para cubrir nuestra desnudez, para tapar nuestras vergüenzas. Y no quiere decir que seamos hipócritas. Simplemente lo hacemos para cubrirnos. El hombre cuando pecó le dio vergüenza al verse desnudo. Lo primero que hizo fue hacerse una cubierta. Ellos se la hicieron de hojas, pero el Señor con su amor se la hizo de pieles. Una cubierta mejor que les daba abrigo
que era más fuerte que una hoja, más resistente para proteger su cuerpo. Por eso nosotros cuando nos hace frío nos ponemos una chaqueta, un abrigo, una cubierta para protegernos del frío. Amén. Y entonces el amor tiene esa función de cobertura. Y entonces, por esto los conocerán, volvamos al tema. Si tuvieran que se amen los unos a los otros. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que cubrirnos con el amor. Amarnos los unos a los otros quiere decir usar el amor como esa vestimenta, como esa vestidura para cubrirnos los unos a los otros. Y le insisto en esto, no quiere decir ser hipócritas. No quiere decir alcahuetear los pecados de los otros. No se refiere a eso. ¿Qué es lo que cubre el pecado? ¿Qué es lo que cubre el amor? ¿Para qué nosotros tenemos que cubrirnos? Cuando hablamos de cubrirnos y de vestirnos del amor, no quiere decir que por amor le voy a tapar el pecado a otro. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es como el padre al hijo. Aunque muchos padres practican mal el amor también con sus hijos. Y entonces hay padres que supuestamente por amor se vuelven alcahuetes de sus hijos. Y les tapan las cosas a sus hijos porque los aman. Pero ese no es el amor del Señor. Por eso yo por lo menos le sé decir a Efraín, cuando lo corrijo, lo disciplino, aún lo castigo, a veces dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque te amo. Y estoy como encima ahí y cuando pasa algo, comete algo, lo corrijo y él a veces se cansa de que lo estén corrigiendo. Y entonces yo le digo, lo que más le digo a él es que yo lo hago es porque te amo. Y como no se conoce el amor del Señor, muchas veces a eso no se le llama amor. Pero la Biblia dice que Dios al que ama, castiga, azota, corrige, disciplina. Y entonces, el amor como vestido no es que yo uso el amor como un vestido para taparlo a otro. Y el amor no va a cubrir los pecados del otro. ¿Estamos? Porque si no, le voy a leer Colosenses, como dice Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Perdió. Ya está. Dice, y sobre todas en el 3:14, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos, dice. ¿Qué entienden ustedes por vestíos? Digámoslo en palabras nuestras, en un lenguaje más actual. ¿Alguien tiene la versión actual? De pronto ahí a la mano. No, bueno, pero entonces sería así. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. ¿Amén? ¿Está correcto o no? La palabra vestidos por vístanse. Y cuando alguien te dice a ti, Robin, vístete, ¿qué te está diciendo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? No te escucho. Que tú te lo coloques. Y entonces el amor no es para yo cubrirlo al otro, es para cubrirme a mí. Yo tengo que cubrirme con el amor, yo tengo que vestirme con el amor. Amén. Eso es lo que está diciendo. Y entonces en el otro versículo dice, el amor cubre multitud de pecados. No es los pecados del otro, son los tuyos. Son los míos.
Yo me debo vestir de amor para que ese amor cubra mis pecados, tape mis pecados, porque yo me he visto para tapar mis vergüenzas. Amén. No las de otro. Yo me he visto para proteger mi cuerpo. ¿Y por qué es así? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué quiere decir o qué quiere lograr el Señor con eso? Hace un momento les mencioné el versículo. Dice que el amor de los hombres en los últimos tiempos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar el amor? ¿Por qué dice ese versículo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Por la maldad. Y por la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? ¿Dice o no dice así? Si ustedes no leen, es responsabilidad de ustedes. Ustedes deben ser responsables de lo que oyen. Y tienen que tenerle cuidado de que lo que oigan sea correcto, para que retengan lo bueno y desechen lo malo. Dice ese versículo que es por la maldad. Y entonces estamos en Colosenses 3:14, ¿no? ¿Sí? Devolvámonos al 12. ¿Qué dice el 12? Todos no, uno nomás. Sigue. Y entonces, y luego dice, vístanse. Y en ese versículo también dice, vístanse. Y entonces, ¿cuál es la maldad que enfría el amor? La maldad de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿por qué el discípulo? ¿Por qué es una exigencia? Porque es una exigencia de Dios que el que quiera ser discípulo del Señor, ame como el Señor. Ame con el amor del Señor. Porque si no ama, no va a haber unidad, sino va a ser todo lo contrario. La maldad de esa persona que quiere ser discípulo va a producir es la división. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y entonces les decía, no es para cubrirlo al otro, no es ese amor alcahuete. Porque no es el amor que tapa, porque el amor del Señor no es el que tapa el pecado del otro, sino que le tapa la maldad de uno. El que aprende a amar queda constreñido, tu amor nos constriñe, nos aprieta, queda como la ropa que cuando uno está muy gordito y la ropa, y uno se amarra el pantalón aquí y queda ahí apretado, ¿sí o no? Y le retiene los gordos, ¿sí o no? Así, si nosotros amamos como el Señor, ese amor que nos va a retener, no los gordos, sino nuestra maldad. ¿Y por qué leímos el 12? Porque es que aquí dice, vístanse como escogidos de Dios santos. Y entonces, el que no ama, no se porta como santo. De entrañable misericordia. Y entonces, si no hay amor, a nosotros se nos va a salir lo inmisericordes que somos, lo indolentes. ¿Sí me estoy haciendo entender? Se te va a salir el gordo de la implacable, ¿cómo lo decimos? De lo implacable. ¿Ah? Se te va a salir otro gordo que se llama impaciencia.
Porque es que de esos nos abunda, ¿sí o no? Como la grasa, de la maldad abunda en nuestro cuerpo. Y entonces se nos sale lo contrario a mansedumbre, la soberbia, la altivez, el orgullo. Que esas son las maldades que traen división y que apagan, que enfrían el amor. Otro gordo aquí dice soportarse. El no soportarse los unos a los otros. Y entonces, aquí no se puede, cada uno por su lado. Entonces nos vamos y queda dividido. Y la ofensa, dice aquí, perdonándoos los unos a los otros. Y entonces hay mucho gordo en nosotros que es la falta de perdón. De eso estamos muy gordos. Y por eso es que los ministerios tienen divisiones unos contra otros. Porque es que como no comes lo que yo como, entonces ya no eres. Y estás mal y estás en pecado. Y se van enfriando y se va apagando el amor. Y entonces el amor es para vestirnos nosotros. Y es por eso es que el amor no es sinónimo de, cuando le digo de que cubre multitud de pecados, no es que nos vuelve hipócritas ni alcahuetes, sino que es para nosotros mismos, cubrirnos. Y entonces al cubrirnos, al vestirnos con el amor nos detiene la maldad, nos retiene la maldad, para que nosotros podamos ser misericordiosos, pacientes, benignos, bondadosos, mansos, perdonadores. Amén. Entonces, los verdaderos discípulos siempre van a procurar la unidad entre los ministerios, entre los hermanos. Primero a nivel individual. El que está aprendiendo a ser un discípulo del Señor siempre va a procurar la unidad en la iglesia, no la división. Amén. Por eso pensamientos, ideas que vayan en contra de la unidad en la iglesia, hay que desecharlas. Eso no es del Señor. No, que dividámonos y entonces unos acá y otros acá, porque es que no me gusta cómo hacen estos de aquí, yo hago de otra forma. No. O todos o ninguno. Amén. El verdadero discípulo siempre procura, trabaja, promueve la unión de la iglesia, de la congregación en la que está, y después entre los ministerios. Por eso dice, por esto los conocerán. Y entonces, si usted ve por ahí alguno que se llama cristiano, que se dice cristiano y no promueve la unidad, no lo es. No lo es. El que solo nosotros y los demás no, y se acabó y no. Así no es. Así no es. Amén. Ya nos falta poco para el tiempo, porque la predicación todavía, el tema hay mucho. El amor es lo más profundo del Señor. Mire una cosa, ¿en qué libro estamos? Y el versículo con el que empezamos. Juan. El apóstol Juan. ¿Alguien sabe por qué es conocido Juan? ¿Por qué?
por el amor. Él mismo se llama aquí en el libro el discípulo amado. Y si hay algo por lo cual a él se lo conoce, las cartas que escribió, primera, segunda, tercera, el libro de Juan, algo que resalta y sobresale en las escrituras, en los libros que él escribió, es el amor. O sea, Juan llegó a ser un discípulo muy, muy amoroso, un fiel imitador del Señor. Pero llama la atención eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo era Juan antes? La Biblia describe cómo era Juan antes. Tenía un apodo Juan, junto con el hermano. ¿Cómo? Los Boanerges les decían, que significaban los hijos del trueno. O sea, tenían un carácter, tenían una forma de ser violenta, impaciente, soberbia, implacable. Por eso un día Jesús iba a una ciudad de Samaria y no lo quisieron recibir. Y le dijeron: no, aquí contigo no queremos nada, vete. Y estaba Juan y Jacobo, el hermano. Y este amoroso, este Juan amoroso le dijo: Señor, si quieres ahorita oramos y que caiga fuego y que los mate a todos estos. Ese mismo Juan es el que es conocido como el apóstol del amor, el discípulo amado, el que más habla y el que más enseña del amor. Mire ese cambio, esa transformación que Dios hizo en la vida de Juan. Ser que lo llamen hijo del trueno, uno le da la idea de todo lo contrario a una persona amorosa, todo lo contrario a una persona que busca paz, que busca unidad, que busca armonía. Todo lo contrario, busca escándalo, bulla, alboroto, espanto, susto, muerte. Pero ¿por qué Juan? Y con esto ya vamos completando lo de hoy, pero les recuerdo lo que le dije hace un momento, que nosotros, la iglesia, los creyentes, debemos arrepentirnos de no amar como el Señor nos ha amado. ¿Por qué? Porque ahí está la razón. ¿Por qué Juan dio ese cambio tan tremendo de ser una persona como un trueno, implacable, impaciente, insoportable, a ser un hombre tan amoroso? ¿Por qué creen? Por la experiencia que él tuvo con el amor del Señor. O sea, Juan sintió el amor del Señor, Juan miró el amor del Señor, Juan recibió el amor del Señor. O sea, Juan era consciente de cuánto el Señor lo había amado. O sea, él sabía cómo Dios lo amaba. Él es el que escribió: de tal manera amó Dios al mundo. Él era consciente de cuál era la manera como Dios lo había amado a él. ¿Sí me hago entender? Y por eso él cambió tan radicalmente. Y él decía: no, pues que es que si el Señor me ha amado a mí de esa manera, yo cómo no voy a amar de la misma manera. De tal manera me ha amado el Señor a mí, y yo cómo no voy a amar de la misma manera. Y en la iglesia por eso es que tenemos que arrepentirnos, porque el Señor nos ha amado de la misma manera que lo amó a Juan, nos ha amado a nosotros. Pero muchas veces
nosotros no amamos como Juan aprendió a amar. Por esa experiencia, por esa conciencia. Hay que dejar. Juan se dejó transformar. Cuando empezamos este tema del discipulado, decíamos que el Señor no va a hacer nada hasta donde nosotros no se lo permitamos. ¿Recuerdan? Él no va a hacer nada o Él va a trabajar hasta donde nosotros le permitamos hacer la obra. Y mire hasta dónde Juan le permitió hacer la obra al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que lo volvieron de un hombre hijo del trueno a un hombre tan amoroso y tan digno discípulo del Señor, digno representante de Jesús. Por eso, por ejemplo, un pasaje y la forma como él habla: amados, escribe en una de las cartas, amados, yo deseo que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Juan transpiraba amor. De Juan emanaba el amor. Usted lee las cartas de él y es puro amor. Llegó a ser un verdadero discípulo, porque la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. Pero ¿sabe cómo nosotros vamos a lograrlo? De la misma manera que Juan lo logró, entendiendo, siendo conscientes, experimentando en nosotros de cuánto el amor cuánto Dios nos ha amado, de la manera como Dios nos ha amado. Que nosotros nos demos cuenta de cuánto el amor, de cuánto Dios nos ama. Que nosotros nos demos cuenta, como dice en otro pasaje, de la medida del amor de Dios. Si nosotros no somos conscientes, no entendemos eso, pasa como los hijos cuando no entienden que cuando los padres los corrigen es porque los aman. Hay hijos que no entienden eso, ¿sí o no? Y hay hijos que cuando el padre los corrige, los disciplina, dicen: no, tú no me amas, y se llenan de odio y de rencor contra los papás. Y no ven la hora de irse de la casa, porque no entienden el amor. Y a veces nos pasan cosas que no nos gustan, o a veces vivimos cosas difíciles que nos afligen, que nos duelen, y nosotros muchas veces pensamos en que Dios ya no nos ama. ¿Cuántos no piensan así? Que Dios ya no me oye, no me hace caso, no atiende mi oración. Y el Señor dirá: mira, no te concedo eso porque te amo. Eso es lo que hay que entender. Cuán grande es el amor del Señor. Cuánto nos ama el Señor. Por eso Jesús dijo un día una parábola. Le dijo: no, hombre, mira, había un señor que tenía 2 deudores. ¿Sí han leído? Y el uno le debía, digamos, 50 denarios y el otro 500. Y les fue a cobrar y no tenían con qué pagarle. Y llegó el que tenía 50, le dijo: mira, no tengo con qué pagarte. Y ese señor dijo: está bien, te perdono la deuda. Y vino el que le debía 500 y le dijo lo mismo: no tengo con qué pagarte. Y este señor le dijo: te perdono la deuda. ¿Qué preguntó el Señor? Le dijo: ¿cuál de los dos le amará más? Y entonces el otro dijo: no, pues el que le perdonó más. Así es. Y entonces le dijo: mira, yo entré a tu casa y no me diste agua,
pero esta mujer lava mis pies con sus lágrimas. No me diste un beso en la mejilla, pero ella besa mis pies. Solo en la medida que nosotros seamos conscientes de cuánto el Señor nos ha perdonado, y el perdón es cuestión de amor, de cuánto el Señor nos ha amado, asimismo nosotros vamos a amar. Si no somos conscientes del amor de Dios en nosotros, nosotros no vamos a dar de ese amor, ni vamos a amar como el Señor. ¿Sí me hago entender? Vamos a terminar hoy el tema de una vez. Corintios dice: el amor no busca lo suyo, no es egoísta, no guarda rencor. Mire, son cosas por las cuales hay división dentro de los ministerios y entre los ministerios, en general en la iglesia del Señor. Egoísmo, rencor, se guarda el rencor, se lo atesora el rencor, se guarda el rencor. Y otra razón, busca lo suyo. Busca lo suyo. Me vas a centrar ahí. El amor de Dios y el amor con el que debemos amar, dice, no debe buscar lo suyo. Volvamos al pasaje de los Boanerges. ¿Por qué ellos le dijeron al Señor: si quieres oramos y que descienda fuego y que se mueran estos? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, lo acabé de decir hace un momento. ¿Por qué? No, la razón por la cual dijeron, se pusieron bravos. No, ellos no tenían amor, pero porque no los quisieron recibir. Porque no los quisieron recibir. Esto primero. El amor de Cristo, el verdadero amor, es dar antes que recibir. Lo lleva a uno a dar, no a recibir. Y entonces, ¿por qué se pusieron bravos Juan y Jacobo? Porque ellos querían que los reciban con los brazos abiertos. Ellos querían ser amados. Amén. Ellos querían ser aceptados. Ellos querían ser recibidos. Y al ver que no, ellos no quisieron amar, sino ellos iban a pagar con la misma moneda. ¿Sí me hago entender? Y ahí Jesús les enseñó, les dio una, tal vez de las primeras lecciones que le empezó a dar a Juan para que sea un discípulo y un verdadero discípulo del Señor que ama. Le dijo: ¿ustedes de qué espíritu son? Yo vine fue a salvar, no a condenar. Jesús vino fue a amar, no a que lo amen. Amén. Él sabía que no lo iban a amar, por eso dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a recibir el desprecio, no el amor. Él vino a recibir el maltrato, la humillación, la burla, el rechazo. Eso fue lo que él recibió. Pero él, ¿qué fue lo que dio? Amor, misericordia, perdón, paciencia, bondad. Entonces no busca lo suyo. Es el discípulo que ama con el amor del Señor. El verdadero discípulo no busca que lo amen. Busca es amar. ¿Sí estoy siendo claro? La diferencia está clara. Porque si uno busca que lo amen, termina haciendo lo que Jesús dijo: amando a los que lo aman. Entonces yo te amo, pero porque tú me amas. Pero la Biblia dice que el Señor, cuando nosotros éramos enemigos,
vino a amarnos, a darnos su amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor de Dios es dar. Por eso el discípulo no espera nada a cambio. No espera nada a cambio. Y se complace en dar, como dice del Padre. Esa es la diferencia entre el amor del hombre y el amor de Dios. El amor del hombre es sentir cosas agradables. El amor de Dios es diferente. Porque es rico ser amado, ¿sí o no? Uno se siente bien cuando se siente amado. Siente placer, siente gusto, se siente bien. Que Jesús se sentía placentero cuando lo estaban maltratando, azotando y humillando y clavando en la cruz. No se sentía placentero, pero ahí estaba dando amor. Ahí estaba amando. Esa es la forma como el verdadero discípulo tiene que amar. Si queremos llegar a ser verdaderos discípulos del Señor, de esa manera es que tenemos que amar. El amor duele. ¿Qué le parece? Pero no al amor no le duele al otro, como dice, porque te amo, te aporreo, no. El amor le duele al que ama. Al que ama le duele, porque está dando. ¿Por qué se entregó Jesús? Por amor. ¿Por qué sufrió y por qué padeció todo lo que padeció? Por amor. Por amor al Padre y por amor a nosotros. Entonces eso no hay que dejar que se enfríe. El amor de Cristo tiene 4 cosas bien importantes que debemos tenerlas presentes si queremos ser discípulos y amar como el Señor. 4. El amor exige cuidado de lo que se ama. Si tú amas a alguien, cuidas a ese alguien. Ahí se ve el amor. No en palabras, no en regalos, sino en el cuidado. ¿Tú cómo sabes si alguien te ama? Si te cuida. Si te cuida a ti, como lo hace Jesús con nosotros. Amén. Cuidado. Entonces, si tú amas al Señor, cuidas del Señor, cuidas de la obra del Señor, cuidas del pueblo del Señor, cuidas las cosas de la casa del Señor. Ahí se ve el amor. Amén. Otra, responsabilidad por lo que se ama. Uno asume una responsabilidad por el que se ama. Por eso uno como padre es responsable de los hijos que ama. Y el que no los ama es un irresponsable, no le importa, no responde. Los deja, los abandona o está ahí, pero no responde por lo que tiene que responder. El verdadero amor entonces es responsabilidad por aquello que se ama. Lo cuida, responde. Amén. Otra, respeto. Si tú amas a alguien o si alguien te ama, seguro te respeta. Si no te respeta, no te ama.
Y otra, ¿quién me puede decir de pronto a ver si se le prende la lámpara a alguien? ¿Cuál es la otra? Pero Jesús nos cuida. Juan era consciente del cuidado. Jesús lo pegaba al pecho, lo recostaba aquí, como algo especial. Jesús respondía por ellos, pagaba por ellos, no les hacía faltar nada a ellos. Era responsable Jesús por ellos. Les dijo, síganme. Y Jesús no les dijo de malas. Allá verán cómo se levantan la comida. Si quieren ser mis discípulos. No, Él los amaba y Él respondía. Y un día no tenían que comer y Jesús los multiplicaba, los peces. Y tenían que pagar impuestos. Le decía, saca un pescado de ahí, ahí está la plata, y paga. Y los mandó de 2 en 2 y les dijo, ¿les faltó algo? No nos faltó nada. Responsable Jesús. Respetuoso. Si hay alguien respetuoso es el Señor. Si hay alguien que nos respeta es Él. Y la otra, fiel. Fidelidad. El que ama es fiel a aquel que ama. El que ama de verdad, el verdadero amor lo lleva a uno a ser así, cuidadoso, responsable, respetuoso y fiel, así como el Señor es con nosotros. Y entonces hay que meditar y hay que reflexionar para que nuestra conciencia sobre ese amor del Señor crezca. En la medida que esa experiencia nosotros seamos conscientes y lo experimentemos más en nuestra vida, vamos a poder amar más. Amén. Y por eso llegaremos a ser verdaderos discípulos del Señor. Amén. Vamos a orar.